Ok, vamos a dar inicio entonces a este primer módulo, aunque me interesaría que estén más participantes. Tengo registrados aquí 4, sin embargo, 7:10 creo que es un horario prudente para empezar. Ok, la anterior vez había un número también bajo, imagino que era por algo actividad en común creo que tenían ustedes. Sin embargo, ahora yo espero que haya más gente. Aquí veo que Noelia está enviando un chat. Ok, la idea, he planeado como han debido ver en el plan de acción que hemos hecho, es que empecemos esta semana con esta primera unidad que está referida al liderazgo efectivo y su evolución. ¿Por qué quiero empezar con esto? Porque el tema de coaching tiene que ver directamente con el liderazgo. Entonces es importante un poco qué evolución ha tenido y qué es lo que se estila actualmente, lo último que se estila. ¿Ok? Si tienen algún problema en escucharme o algo así, les sugeriría que me hagan notar con algún chat que me puedan enviar. Si no, yo voy a suponer que están escuchando todos y que tienen buena recepción. ¿Ok? Bien. Entonces, ya, aquí veo un chat que dice se escucha bien. Me alegro. En todo caso, esto de esta primera unidad y su, digamos, su sentido está referido a eso. El coaching definitivamente es liderazgo, ¿ok? Pero es un liderazgo bien particular, bien especial. A ratos como que tiene que ver mucho también con la... Está relacionado con la terapia. De hecho, no es terapia, pero tiene que ver mucho con eso. ¿Ok? Entonces voy a pasar a comentarles un poco. Yo me llamo Jaime Ardiles Arraya y bueno, soy licenciado en Administración de Empresas de la Universidad Católica. Tengo una maestría en manejo de grupos en la Universidad Andina y bueno, he hecho algunos cursos internacionales, particularmente este de agronegocios en Israel, donde la mayor parte de este primer módulo están las experiencias que he recibido en esa formación muy interesante porque vamos a ver en la exposición misma, está referida a esto del liderazgo, pero un liderazgo que se llama efectivo, ¿no? Porque podemos leer mucho sobre liderazgo y hay cualquier cantidad de literatura. Sin embargo, el liderazgo efectivo es bien, muy interesante porque ese es el liderazgo que te hace orientar a los resultados. Básicamente eso quiere decir efectivo, ¿no? Vamos a ver, pero más adelante eso. Bueno, entonces he trabajado en muchas empresas en la parte comercial, en la dirección comercial de ventas, de marketing, cosas así. Y he sido docente también en distintas universidades, en la católica, también en la universidad privada y en varios institutos. Ok, en todo caso, esto es nada más para que tengan una referencia mía y tengan también un poco de confianza en que algo podemos entender. Ok, particularmente es bien importante, sí, Karina Alcázar también, es bien importante la asistencia, ¿me entienden? Porque realmente son 2 días a la semana que estamos conectados. A mí me parece un poquito estrecho el tiempo, o justo, muy justo, pero se puede aprender algo. ¿Ok? Lo importante es que ustedes estén a tiempo y
y lo que comparta seguramente lo vamos a ir comentando, ¿ok? De hecho, les digo que la anterior sesión que tuvimos había poca gente, sin embargo, colgamos un pequeño artículo referido al coaching y con unas preguntas nos pusimos a trabajar un poco en base a eso. Y sí, me parece un grupo, por lo menos los que estaban, bastante motivado y bastante interesante, así que creo que nos va a ir bien, ¿ok? Entonces voy a pasar a comentar un poco esto de el liderazgo, ya ven aquí efectivo, y su evolución que ha tenido. Existe donde empezó, digamos, esto de la administración y las empresas que habían en su tiempo, ya de una manera más científica, más medida, empezó con este señor Taylor, ¿no? En 1911, el famoso dúo Taylor y Fayol, ¿no? Donde estos señores tenían un tipo de liderazgo referido básicamente al estudio de tiempos y movimientos de los procesos que habían. Básicamente ellos buscaban a una persona que realizaba, digamos, una determinada maniobra en un proceso y esta persona era bastante eficiente, entonces medían su tiempo y medían el tiempo de otras personas que tardaban X en la misma función y escogían el mejor tiempo y ese era un tiempo, digamos, referencial para cualquier situación posterior que se presentara, ¿no? Entonces era una especie de control, pero ellos medían básicamente tiempos y movimientos de los procesos y eso lo estandarizaban. Y eso se llamó la dirección científica. Vale decir que las personas que estaban en esta línea, o sea, los líderes que manejaban esto, eran los que se abocaban básicamente a saber esta situación, medir tiempos y movimientos de determinados procesos y de gente que lo realizaba en el menor tiempo posible y con buen resultado. Entonces eso estandarizaba y el líder era el que conocía esta mentalidad y se cotizaba de esa manera su trabajo, ¿no? Posteriormente vino esto de la dirección clásica de Max Weber, ¿no? Este señor lo que básicamente planteaba en 1920 era que aparte de medir tiempos y movimientos, había que hacer registros, o sea, la dirección clásica de este señor iba a escribir todo, anotar todo, todo, documentar. Por eso también se llamó un poco como la dirección burocrática, ¿no? Donde se registraba todo y el famoso que en las oficinas se utiliza, no lo diga, escríbalo, era aquí donde se empezó a practicar, ¿no? Entonces se volvió un poco más complejo y el líder que manejaba esta situación era el que estaba formado en registrar todo, documentar todo. Entonces esa fue la característica de esta dirección clásica. Posteriormente pasó a esta escuela tan simpática que se llamaba la escuela humanista. Esta escuela se dio, digamos, con toda una corriente. Han debido ver que hay una corriente también en psicología del humanismo y todo eso. Entonces, era parte de eso esta escuela, pero se basaba básicamente en unos estudios que se hicieron en este lugar que se llamaba Hawthorne, ¿no? Lo que pasaba que habían personas que trabajaban en galpones. Entonces empezaron a ver que la eficiencia o los resultados que obtenían por galpones diferían. Y normalmente había uno que destacaba, o sea, que hacía, por ejemplo, en menor tiempo y con mejor ánimo.
y en los otros galpones, por ejemplo, no. Entonces dijeron, bueno, ¿qué pasa? Debe ser la gente. Entonces lo que trataron era de cambiar. Ok, era un mensaje. Bueno, lo que trataron era de cambiar y si era la gente, entonces ponerlas, por ejemplo, habían galpones A, B, C. El B era el que destacaba, tenía muy buenos resultados, entonces la gente del B la pasaban al A y la del A al B, y después la del C al B y la del B al C, y una serie de movimientos, y se dieron cuenta que no era la persona, no eran las personas, sino era el lugar. El lugar, ¿qué tenía este galpón B, por ejemplo, que hacía que la gente produzca más? Entonces, empezaron a estudiar un poco y se dieron cuenta que había una relación con la iluminación, con la limpieza del lugar y cosas por el estilo en ese lugar. Casualmente encontraron de que estaba referido a eso. Entonces, su planteamiento fue de que la iluminación o la salubridad del lugar influye en la productividad, ¿no? Entonces, lo que hicieron era básicamente hacer que los lugares estuvieran más iluminados. Ok, entonces hallaron esa relación entre productividad y salubridad, principalmente iluminación del lugar. Entonces empezaron a sugerir que los lugares fueran mucho más, tomaran en cuenta este factor, iluminado, limpio, ordenado, hacía que los resultados variaran, mejoraran, digamos, ¿no? Entonces la gente formada, el líder, las personas que dirigían, formada en esta corriente, definitivamente estaba con esa prioridad, ¿no? De que ellos tenían claro de que si se tenía que hacer un proyecto, qué sé yo, había que conseguir lugares salubres y con bastante iluminación, porque eso influía. Entonces ellos empezaron a formar de esa manera y el líder que sabía eso, que tenía esos conocimientos y esa formación, era cotizado, ¿no? Entonces, se fue manejando esto un buen tiempo hasta que en 1954 vino este señor Maslow y que de paso era psicólogo, los que son psicólogos lo van a relacionar. Era un psicólogo muy, muy interesante que hizo una pirámide de necesidades, ¿no? Donde él dijo, las personas se mueven en base a satisfacer las necesidades, pero desde las más básicas hasta las más sublimes. Y todo está referido al nivel de ingresos o al nivel de poder adquisitivo que tuvieran las personas, ¿no? O sea, vale decir, una persona que, por ejemplo, en nuestro caso gana 1.000 bolivianos al mes, seguramente no va a tener necesidades de hobbies, de viajes o de realización personal. Él va a tratar de cubrir las necesidades más básicas que son alimentación y vivienda, ¿no? Entonces, esto como te sesga, entonces el nivel de ingresos hace que tus necesidades vayan de acorde a eso. Entonces, se manejaba esta situación en las empresas y empezaron a darse cuenta que puede ser un buen incentivo el manejar cómo retribuir al empleado, porque eso influye en su calidad de vida y en las necesidades que se les vaya a presentar. Entonces la gente que digamos que se formaba en esta escuela de la jerarquía de necesidades tenía esa visión. Decía, aparte de tener lugares salubres, iluminados, aparte de documentar todo y aparte de medir tiempos y movimientos, hay que retribuir adecuadamente para que la gente creciera, ¿no? Porque esa pirámide implicaba eso, que uno, a medida que va subiendo en la pirámide, va creciendo también supuestamente como persona, ¿no? Entonces, este tipo de personas formadas en esto, estos líderes, eran cotizados por eso, ¿no?
Bueno, seguidamente pasó la gerencia por objetivos, donde lo que se trataba de, o sea, lo que estos señores se dieron cuenta era que la empresa o la institución o la organización tenía sus objetivos propios de la institución o de la organización y que las personas también tenían objetivos personales. El asunto era tratar de alinear o hacer coincidir objetivos de la empresa con los objetivos personales. No esa situación en que la empresa tiene sus objetivos y todos se alinean por obra y gracia del Espíritu Santo, sino tratar de descubrir qué intereses o objetivos personales tiene la gente para poder alinear, porque la habilidad se cotizaba en hacer alinear o coincidir estos objetivos, ¿no? Entonces, por eso se llamó gerencia por objetivos y se trabajaba mediante esa mentalidad. Obviamente los líderes que respondían a esta situación eran las personas que estaban formadas en esto y eran cotizadas por eso, ¿no? Y esto duró un buen tiempo hasta que vino una ola, hay un libro que habla de eso, como una ola, que se llamaba esta situación del marketing, ¿no? Que empezaron a darse cuenta, no hace mucho, tampoco hace poco, pero de que hay competencia, que sea, no eres el único. Y te van a escoger de acuerdo a cuán vistoso seas, ¿no? Entonces, para eso vieron la visión del marketing, que como ustedes saben, se habla básicamente que hay que desarrollar las 4 famosas P's y considerar la competencia como, digamos, una situación donde ellos tienen que destacar para que los elijan, los clientes, ¿no? Entonces, toda esta visión revolucionó, porque tal vez hasta antes, por ejemplo, en la gerencia por objetivos, un poco más antes, habían muchas empresas que eran únicas. Entonces no tenían que pelear nada, ¿no? Los monopolios, digamos, y cosas por el estilo, fueron factores para que no se incomodaran en mejorar porque no hay nadie más, o me compran a mí o se quedan sin el producto, así de claro. Pero cuando empezaron a ver que ya se había abierto 2, 3 empresas de la misma línea, entonces tuvieron que desarrollar esto en marketing y competir, pues. Entonces vino esta visión del marketing que revolucionó, realmente revolucionó, porque había que cambiar la mentalidad del capitalista o del inversor, cosas como esas, en que gaste para, adicionalmente, digamos, para destacar, ¿no? Y no, pues hasta antes de esto la gente, o sea, los empresarios estaban acostumbrados a embolsillarse todo y ahora tenían que sacar una parte para tratar de destacar. Eh, Obviamente el marketing promete que eso va a volver, que no es un gasto, es una inversión y que la empresa va a crecer al destacar y al ser preferencial ante los consumidores. Bueno, todo esto cambió y vino esta visión de marketing. Entonces, las personas que yo ya me puedo incluir ahí, que estábamos formadas en esa visión, los líderes que formábamos parte de esto, seguramente estábamos cotizados con los conocimientos que tuvieras de cómo se maneja el marketing, ¿no? Este tipo de liderazgo se llevaba y esto era lo que te cotizaba como líder, ¿no? Sin embargo, eh, hubo un paso más porque todos empezaron a hacer lo mismo, todos manejaban marketing, todos estaban compitiendo y queriendo destacar, entonces se empezó a hablar de esta situación de, bueno, lo que puede diferenciarnos ahora es el hecho de ofrecer calidad, ¿no? Entonces las personas, o sea, las empresas que proponían no solamente que trabajaban con todo ese tipo de promociones
estar vistosos en la ciudad, en murales, letreros, en medios de comunicación, etcétera, todo eso, sino que abocarse un poco a que lo que dicen, lo que dice un producto es lo que hay en el producto, ¿no? Porque hasta antes no había un poco de negligencia en eso, ¿no? Tú podías agarrar una pasta dental y te decía que de maravillas en el forrito, pero adentro no tenía lo que dice ahí y no había quien friegue por eso. Entonces aquí se empezó a hacer esto de la certificación. Entonces, si tú ponías una situación de esta y alguna tercera punto de vista te acreditaba eso, te podías certificar. Entonces vinieron los ISOs, ISO 9000, ISO no sé qué, ISO no sé cuánto, para certificar. Entonces tú podías poner en el producto y decir tiene ISO tantos en esto. Entonces podías confiar de que no solamente había sido que ellos decían lo que tienen, sino que alguien verificó y encontró y te certifica que eso es así. Entonces esto empezó en cuanto a procesos administrativos o procesos productivos y todo esto, y procesos comerciales también, a cambiar y a eficientizar. Pues si querías conseguir la certificación tenías que realmente demostrar que estás a ese nivel. Entonces vino la gerencia de la calidad total, ¿no? Que ahora se estila aquí. Yo pienso que estamos en transición entre el marketing y la calidad total. En otros lugares ya casi están abocados, eso ya está por hecho y a esto la calidad están compitiendo con eso, ¿no? Entonces un líder en estas circunstancias es esa persona que se va a encargar de eso. Como verán, este pequeño cuadrito de cómo han evolucionado estas teorías situacionales, vemos que el liderazgo ha tenido esta trayectoria, ¿no? Y los líderes han tenido diferentes enfoques, diferentes diferentes priorizaciones de su trabajo, ¿no? Ahora lo que se prioriza es la calidad, digamos, de tu trabajo, de tu producto, de lo que tú ofertes. Sin embargo, un poco la pregunta va dirigida a, ¿será que ya son obsoletas estas situaciones anteriores, históricas que ya son, digamos, o sea, por ejemplo, la dirección clásica de Weber ya no hay, o la dirección científica de Taylor ya no existe, o la humanista, etcétera, o el mismo marketing ya está perdiendo fuerza, qué sé yo. Yo creo que la respuesta podría ser sí y no, ¿no? Porque en este conglomerado que se ha llegado actual, están inmersos también eso, no me van a decir que cuando uno lidera algún departamento, no va a percibir que hay unas personas que hacen lo mismo en menos tiempo. Entonces, de alguna manera, uno compara y dice, ¿y por qué este lo hace más rápido y este no? O sea, ¿no? O, por ejemplo, ya está por hecho de que los lugares productivos o de trabajo tienen que ser iluminados, cálidos, con colores motivantes y todo ese tipo de cosas. Entonces también está metido ahí la escuela humanista o uno ve objetivos de la empresa o de la organización y las personas también tienen sus objetivos y uno trata de averiguar si coinciden o no, o etcétera, ¿no? Entonces, fijarán de que inmerso en esto, en esta visión actual del liderazgo, están las otras escuelas. No es que han desaparecido, ya no se usan más, ¿no? Un poco va por ese estilo, solo que se prioriza diferente. Actualmente se prioriza quiere decir, yo me aboco más a algo. Hay muchas cosas que hacer, pero me aboco más a algo que vale la pena, ¿no? Que se está estilando actualmente. En algún momento era medir tiempos de movimiento, lo que se priorizaba. En otro tiempo,
anotar todo, etcétera, pero ahora seguramente lo que se prioriza es precisamente conservar la calidad, ¿no? Dar calidad. Ok, entonces, básicamente eso es este primer cuadrito. Ok, este siguiente cuadro que les tengo aquí se llaman los modelos de Redding y Quinn, que eran dos señores que hablaron un poco sobre esto. Básicamente ellos comentaban que hay 4 tipos de líderes, ¿no? Que con estudios que hicieron se dieron cuenta. Había este tipo de líder que era el afiliativo. Este es el que se dirige a las personas, ¿no? Es sensible a las personas y su liderazgo lo lleva así, considerando las personas. Había otro que era el autoritario, que ese es bien conocido, que este es uno que prioriza o es más sensible a los objetivos. Entonces las personas pasan a segundo plano y él prioriza objetivos. Entonces es un tipo de líder autoritario. Había otro tipo de líder que ellos estudiaron que era el abdicativo, que era un líder dirigido a que priorizaba los procesos, las normas, reglas, priorizaba. Entonces no pasaban a segundo plano los objetivos de las personas y ellos básicamente se basaban en las normas, reglas o les interesaban los procesos. Esto se llamó como distintivo, un líder aplicativo. Generalmente la gente de contabilidad, qué sé yo, llevan este tipo de liderazgo, ¿no? Donde cualquier cosa que uno va a hablar, que no le interesa mucho si está cumpliendo objetivo o está fijándose en las personas, lo que le interesa es si uno está cumpliendo la norma o no, o las reglas que se ha puesto en la empresa, ¿no? Y bien, por último, encontraron también un tipo de líder que más le interesaba, digamos, los equipos de personas, ¿no? Era un líder de que tenía un equilibrio entre objetivos y personas, ¿no? Le interesaban los dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, era más equilibrado y su denominación era un líder integrativo. Si se fijan, o si alguien quiere comentarlo, es como si, ¿quién nos cautiva más? O sea, ¿quién vemos más con mejores ojos de estos 4 tipos de líderes? ¿No? Algún rato había hablado en clases presenciales y lo que más o menos había encontrado es que mucha gente le cae simpática este líder integrativo, ¿no? Porque se muestra más equilibrado, logra conciliar a la persona y los objetivos y exige de acuerdo a eso. Y seguramente muchos de ustedes coincidirán con eso. Sin embargo, es como esto también, estos modelos también se pueden aplicar en el hogar, ¿no? Donde, qué sé yo, los padres hacen un poco el papel de líderes y estas características se dan, ¿no? Por ejemplo, esos padres de que piden permiso los hijos y dice, ¿qué hemos quedado? Hay reglas aquí y hemos quedado, o sea, listo. No hay que hablar, ¿no? Entonces se portan medio abdicativos, por ejemplo, en los casos, o esos padres que son buenos changos ay, mijito, ya, bueno, ok, anda, ya te doy permiso, ya te compro esto, ya anda a descansar, qué sé yo, se fijan más en las personas, ¿no? Entonces son medio afiliativos, padres medio afiliativos, o este padre autoritario que dice, si no la ves claro cómo la casa marcha, no va a funcionar, entonces impone su autoridad
y aquí se hace tareas de tal hora a tal hora y se hace, aquí no hay quien reclame, bla, bla, y todo esto. Entonces lleva un tipo de liderazgo autoritario, ¿no? Y por lo tanto existirá también un tipo de padre integrativo que se fija en los niños y también en los objetivos y trata de conciliar, ¿no? De llevar un equilibrio en ese, y es uno de los que más cae simpático, ¿no? Sin embargo, no obstante caernos simpático este tipo de líder integrativo, estos modelos de Redding y Quinn han mostrado que no está tanto el secreto en adoptar una forma de líder que aquí vemos, o reflexionar de haber sido autoritario, tratar de volverse más afiliativo y nuevamente ponerse otra vez la chapa y decir, antes era autoritario, pues ahora soy afiliativo y otra vez la chapa ahí. Lo que ellos comentaban era de que no tendría que haber fijaciones, ¿se dan cuenta? Porque el hecho de ser afiliativo, por ejemplo, el buen chango de la película, es que te pones una chapa y te restringe una serie de situaciones donde por ser afiliativo vos tienes que dejar pasar y considerar a las personas, por ejemplo, ¿no? Entonces, lo que ellos sugieren es que lo que se tendría que hacer es tratar de manejar los cuatro, moverse, si ustedes quieren, como en círculo, en los cuatro. Vale decir que en algún momento yo tengo que ser autoritario, pero no me la creo, o sea, es por ese momento que se necesita y otro momento puedo ser afiliativo, otro momento integrativo y otro momento educativo. El asunto que esto se vuelve un arte, ¿no? Porque hay que saber qué rato ser cuál de estos tipos de líderes. Pero por lo menos en el momento en que nos damos cuenta de que no hay que fijarse en un enfoque, no hay que, digamos, saben si son psicólogos ustedes que las fijaciones son complicadas, ¿no? Entonces no hay que fijarse en uno de estos, sino hay que moverse. Pero se vuelve en un arte porque qué rato aplico cuál, ¿no? Entonces, esto está referido a saber, por ejemplo, hay algo que manda aquí, ¿ok? Para aplicar cierto tipo de liderazgo. Les voy a compartir un cuento y es interesante porque va relacionado con esto. Ocurre que una familia, lo han debido leer, esto está bien común en Facebook, se comparte mucho esto. Es una familia, una esposa, el esposo y un burrito que tienen que ir de un pueblo a otro pueblo bien lejano, ¿no? Entonces emprenden su caminata, los tres, el burrito, la esposa y el padre, el esposo, a caminar, ¿no? Y van pasando por un pueblo X en el camino de estas dos situaciones, de estos dos pueblos que están tomando, van pasando por una población de por ahí y la gente empieza a comentar y decir, qué tipo más tonto este, si el burrito está hecho para llevar cosas y lo tienen de ocioso ahí caminando, que bueno, hay de todo en este planeta, ¿no? Bueno, le escucha la cosa y se sigue caminando y la esposa se empieza a cansar. Entonces, él dice, ok, súbete al burrito y yo voy a pie y voy caminando, ¿no? Van pasando por otro pueblo y nuevamente la gente empieza a comentar y decir, pero ya hay gente pues así como este tipo que tratan a estos burritos como bestias, ¿no? Y les hacen trabajar, o sea, que grave, ¿no? Bueno, sigue caminando y él se cansa. Y dice, bueno, yo más me voy a subir, pues soy muy rendido, ¿no? Entonces los dos encima y el burrito sigue caminando, nuevamente una población, y la gente dice, a este tipo hay que denunciarlo. Este es un
desconsiderado, pobre animal, qué barbaridad, pero me dan ganas de ir y bajarlo a patadas, cosas como esas, ¿no? Él sigue caminando. De pronto dice, esposa, bajémonos, el burrito se ha cansado. Entonces yo lo voy a cargar al burrito. Y lo alza y sigue caminando. Nuevamente otro pueblo y dice, mire el tonto aquel. El burro es para llevar y él lo lleva. O sea, hay gente de burra, qué sé yo, ¿no? De tonta, etcétera. Bueno, llega a su destino y cumplió su objetivo, ¿no? La reflexión un poco va a ¿qué pasa con esto? O sea, ¿a qué responde, por ejemplo, la familia? A esta familia que estaba yendo con el burrito, ¿a qué respondía? Si respondía a las habladurías de la gente por donde iban pasando, seguramente se le hubiera complicado increíblemente el trayecto, ¿no? Porque si se fijan, no hay algo que contente a todos. Entonces, si de familia se ponía a hacer caso en los pueblos, hubiera estado con una situación en que no iban a poder contentar a todos, ¿no? Sin embargo, ¿qué es lo que seguían? O sea, ¿por qué se guiaban esta familia, no? Si alguien se ha ubicado, es que esta familia simplemente leía la situación. O sea, lo que les tocaba con creatividad lo solucionaban porque su objetivo estaba claro, ir de esta población a una población lejana y nada más, ¿no? Entonces ellos se han concentrado en este objetivo y han ido cambiando creativamente para poder lograr esto. Y han hecho caso omiso, ¿no? Entonces son campeones de saber leer la situación y son campeones de utilizar creatividad para poder cumplir esta figura. Entonces, algo similar, les comento, está referido a el liderazgo, ¿no? Donde si tú te fijas mucho en lo que dicen las personas, no, tu conducta no va a satisfacer a todos. Algo que ¿no? Más te tendrías que concentrar en saber leer la situación y tener claro a dónde vas y ser creativo. Un poco va en esa dirección, ¿no? Entonces, si se fijan, saber leer la situación nos da también luces sobre este cuadrito de Redding Queen. La situación va a ser la que me haga a algún lado ser autoritario, o afiliativo, o integrativo, o aplicativo, y en qué momentos. La situación es la que manda, ¿ok? Como en la familia está, lo que manda verá eso. Y la habilidad está en saber leer eso. Y seguramente uno va a aplicar estos modelos, ¿no? Para eso tiene que ser flexible, y la flexibilidad es clave, y cambiar sin problema de uno a otro, porque uno está leyendo la situación, no está leyendo lo que dice de mí o lo que piensa de mí o lo que me critican o cualquier cosa de esas. Ok, entonces un poco en ese sentido va esto de los modelos de Redding y Queen. Vamos a ver aquí que nos habla también de esto de toma de decisiones efectiva y toma de decisiones eficiente, ¿no? Aquí en el cuadro les comentan que efectividad está referida a cuando alguien se orienta a los resultados. Y eficiencia es cuando alguien se orienta a los medios o uso adecuado de los medios, ¿no? Entonces, si vemos un poco esto, está referido a que hay gente, por ejemplo, la empresa tiene una serie de recursos, una serie de bienes, si ustedes quieren, para utilizar en la empresa, ¿no? A veces los responsables, por ejemplo, te limitan, ¿no? Y se abocan a cuidar
esos bienes, esos medios, no sé, por decir, están paseando y usa bien la computadora, no saques la movilidad de la empresa para cualquier cosa, no rayes las paredes, no ensucies los baños, qué sé yo, cosas como esas donde no, notoriamente su conducta está dirigida a mostrar eficiencia, porque están usando adecuadamente los medios, ¿no? Ellos protegen eso, se focalizan en eso. Y por otro lado hay estas personas de que sí, están bien los medios, pero yo necesito vender, necesito cumplir objetivos y saco el coche y gasto aquí y contrato allá y que avión por aquí, avión por allá y gasto allá, etcétera, porque están orientados a cumplir los objetivos o los resultados que se esperan de ellos, ¿no? Entonces, esto no es nada más que se trata de una situación de, vamos a ver si hay algún chat aquí, ¿eh? Muy de acuerdo con el esfuerzo relacionado a la capacidad de adaptarse, pero teniendo claros los objetivos. Aquí nadie nos comenta de que está de acuerdo con esto. Sí, es razonable, ¿verdad? Yo también estoy de acuerdo con lo que digo, Nadia. Ok, entonces, este tipo de toma de decisiones, nosotros estamos hablando de un liderazgo efectivo, o sea, un liderazgo donde nos van a medir por resultados, ¿no? Ahora significa también ponerse la chapa de efectividad. Yo soy efectivo, me pongo la chapa, me etiqueto y me importa un pepino en los medios. Creo que no va por ahí, ¿no? O la persona que se muestre eficiente terminará la gestión y decir, jefe, mire, casi nuevos los vehículos, las computadoras, muchas de ellas ni he sacado para que no las destrocen, y los baños andan pulcros, qué sé yo, mire qué eficiente soy, ¿no? No sé si lo van a destacar o premiar mucho a ese tipo de persona. Seguramente va a decir, bueno, eso, para eso te contrataba, es lo que tienes que hacer y se acabó, ¿no? Pero la parte de la efectividad va relacionada a algo vital, ¿no? Crecimiento de la empresa y además la consecución de objetivos es clave. Entonces, no significa que si yo soy efectivo voy a dejar de ser eficiente, ni tampoco si soy eficiente voy a dejar de ser efectivo. Lo que significa es que yo priorice algo sin olvidarme del otro. Eso es más sensato, ¿verdad? O sea, soy efectivo, priorizo eso, definitivamente tengo que dar resultados y sí, en segundo plano voy a tratar de utilizar lo menos posible o gastar lo razonable, qué sé yo, cosas como esas, pero no desmedidamente, ¿no? Entonces, en los extremos me parece que está la cosa, pero definitivamente la efectividad nos va a va a ser más reconocida que la eficiencia. Eso es un hecho en las empresas, ¿verdad? Es, ¿qué fuentes de influencia tiene un líder? Dice, ¿no? Esto está referido a un líder, cómo puede hacer alinear a las personas o cómo puede hacer que cumplan lo que él tiene por objetivo, ¿no? Una persona encargada de un equipo X de personas, entonces, ¿cómo, de dónde tiene, de dónde se nutre para hacer que se alineen, ¿no? Uno se llama el poder de la recompensa. O sea, este líder puede decir, ok, si trabajas en horas extras, todo, yo voy a hacer que te paguen. O te voy a pagar todo pagado, anda a Cochabamba y movete y conseguí esto, qué sé yo, y hotel y todo, hago que te paguen, ¿no? Entonces, eso se llama que tiene el poder de la recompensa, él puede recompensarte, ¿no? Luego tiene también el poder referencial. Antes vamos a hablar un poquito de esto, el poder legítimo. Es que primero a él le han nombrado, no sé, jefe de
ventas, por ejemplo, ¿no? Director de ventas, cosas como esta. Entonces, por ese solo hecho tiene un poder legítimo, ¿ok? Por ese simple hecho. Entonces, ya tiene un poder ahí por su cargo, lo oficial que le han nombrado, y ya es un poder que adquiere. Luego viene el poder de la experiencia, o sea que él puede en algún momento indicar, no, yo hacía esto y no funciona, o yo hacía esto y funciona, hagamos esto, ¿no? Entonces, eso le da también un poder en base a la experiencia que tenga en el área o en el campo que está desarrollándose. Y el poder referencial es también algo que él puede comentar y decir, esto están haciendo allí, ahora nosotros también lo podemos hacer o no vamos a hacer lo que los otros están haciendo, ¿no? En base a referencias. Entonces, si se fijan, estas 5 situaciones empoderan a un líder, ¿no? Y el poder de la coerción, creo que no lo he hablado, está referido a si haces, si no haces esto, yo puedo darte un memo, darte un descuento y punto. Yo lo hago. O votarte, ¿no? Entonces tiene este otro poder que es el poder de la coerción, ¿no? Puede ser coercitivo. Si se fijan, estas 5 situaciones empoderan y nutren a un líder, ¿ok? Pero definitivamente también aquí se trata en qué rato utilizar cuál, ¿no? Hay gente que se pone la chapa de coercitivo y utiliza eso y se hace gustar, ¿no? Y eso es nuevamente una fijación. Si se fijan, esto podemos rotar también nosotros y ser flexibles y saber utilizar cuándo. Porque fácil es utilizar la coerción, ¿no? Si no lo haces, te voto. Eso es fácil, ¿no? Lo difícil es hacer que en base a eso la persona, no obstante eso, se alinee, ¿no? Entonces, tal vez ahí eh, podría no utilizarse la coerción, tal vez ahí utilizarse la experiencia y decir esto no me ha funcionado muchas veces porque he votado gente y de pronto yo también he salido algún rato y en la calle me he hecho enemigos, ¿no? Entonces, esto hay que manejarlo con cuidado, pero va referido a eso. Nuevamente está la situación. Fluir en estas 5 situaciones y seguramente también está referido que la situación manda, de acuerdo a cómo va a saber leer la situación, cuál de estos poderes yo puedo utilizar, ¿verdad? Está referido también a eso. Ok. Seguidamente se habla de esta figura, ¿no? El famoso modelo de la inteligencia emocional, ¿no? El modelo y habilidades de la inteligencia emocional. Hicieron un estudio y de estos líderes exitosos, ¿no? Steve Jobs, qué sé yo, el otro señor de la Microsoft y líderes, pero muy destacados, muy exitosos. Entonces empezaron a ver, creo que como 100 de ellos, y empezaron a cada uno medirles qué cosas son las que destacan en cada uno, ¿no? Y luego juntar los 100 y ver qué es común en todos estos. Entonces, mediante estos estudios se dieron cuenta que la mayoría de estos tenían un buen coeficiente de inteligencia. No genios, pero un buen coeficiente de inteligencia. Seguramente se metieron a lo que conocían. Entonces tenían experiencia técnica en lo que, o sea, sabían de lo que hablaban y sabían dónde se habían metido, ¿no?
Entonces el papel jugaba la experiencia técnica. Sin embargo, se dieron cuenta que el saber manejar tus reacciones, especialmente en momentos de fracaso, que no camina la cosa, frustración y resistencias en los campos que trabajaran, en los equipos que formaban parte, etcétera, etcétera. El saber sobreponerse, el saber motivarse y el saber seguir adelante era algo que no pertenecía ni a la experiencia técnica ni a lo inteligentes que eran, sino pertenecía a otro campo, que se llamaba esto la inteligencia emocional, ¿no? Y este doctor Goleman fue el primero en, y si ustedes quieren lanzar todo un estudio, bueno, una teoría, digamos, pero bastante real, de que este factor es clave, 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 clave. Muchas personas muy inteligentes, con mucha experiencia técnica, a la primera se han ido. Han desistido, ¿no? Y lo mismo no han podido conseguir sus objetivos simplemente por este factor que se llama inteligencia emocional, que nada tiene que ver con la inteligencia, o sea, no tiene que ver con la inteligencia, digamos, que naturalmente las personas vienen dotadas, ¿no? Como tener uno viene con una computadora de una velocidad X y una capacidad de almacenaje X también, y hay otro que viene con el doble de velocidad y con el doble de capacidad y es más inteligente, ¿no? Pero no va referido a eso, lo que va referido a esta situación de manejar tus emociones según la situación que se esté dando. La inteligencia emocional es el autocontrol, saber dominar sus emociones. Existe muy buena universidad, pero ¿qué es inteligencia emocional? Muy de acuerdo contigo, Susana. De eso estamos hablando. Definitivamente ese es un factor, dicen determinante, determinante, determinante. Existe mucha gente que sin conocer mucho de dónde se están metiéndose en la experiencia técnica, sin ser muy inteligentes qué sé yo, leer un libro y aprenderse de memoria las cosas o saber muchas cosas, simplemente con el hecho de ser templados, tal vez serenos en la tormenta, cosas como esas, han logrado muchas cosas que ahora se le está dando valor. Esto de la inteligencia emocional, les comento, está bien, 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 bien metido en las empresas y bien metido en la educación. En los colegios sí hay muchos países que están introduciendo materias y trabajo extra en el campo de la inteligencia emocional. Porque no sé si han escuchado hablar, el señor Cala hizo un libro y dijo el ignorante emocional, ¿no? ¿Quién es esa persona, el ignorante emocional? Y bueno, el analfabeto emocional, creo que es lo que llama. Pero en todo caso está referido a eso. Aquí Teresa nos dice la inteligencia emocional empieza con la conciencia de uno mismo y también la conciencia social. Muy de acuerdo, Teresa. Exactamente es eso. Adrián nos dice sí, y la capacidad de empatía es un factor fundamental. Señor, no podría estar más de acuerdo contigo, Adrián. Empatía. Empatía es clave, 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 clave. Ya les voy a explicar un rato mi experiencia al respecto, pero es muy importante. En todo caso, en este trabajito que hizo este señor, él comentó de que aquí,
Sí, Estefanía dice, si no se tiene una inteligencia emocional equilibrada, difícilmente se podrá cumplir. Muy de acuerdo contigo, Estefanía. Exactamente es eso. La inteligencia emocional y equilibrada, sí, va referido a eso. Es esta situación que más o menos les comentan aquí, dice, ¿no? Está relacionada la inteligencia emocional con el control propio. Yo creo que va primero el de abajo, dice conocimiento de sí mismo. Luego podríamos ir a control propio. Luego, esto es personal, vamos a la parte, en base a la empatía, vamos a la parte de la habilidad de crear relaciones exitosas y el buen manejo de conflictos, ¿no? Entonces, si se fijan aquí, estas 5 situaciones que plantean son propias de la inteligencia emocional y no tienen nada que ver con que agarres y te pongas a leer, a ver, ¿qué es empatía? Y empiezo a repetir como loro y empiezo a grabarme definiciones y todo este tipo de cosas y les aseguro que eso no tiene nada que ver con la empatía. La empatía simplemente es esa sensación que tienen los bebés, por ejemplo. Esto está probado, ¿no? En una guardería ponen bebés y toditos tienen su hora de dormir. De pronto un hito despierta por alguna incomodidad o alguna necesidad y se pone a llorar y todo el resto llora, toditos lloran. Y no es porque toditos tienen la misma necesidad, sino simplemente por esta sensación de sentir, ponerse en los zapatos del otro y consternarse, digamos, ¿no? Aquí Karina nos dice, lamentablemente, factores con la presión hace que la persona no logre resultados óptimos, incluso termina hasta contagiando eso mismo a las demás personas con las que trabaja. Exactamente, eso es verdad, eso es verdad. El estrés o empresas u organizaciones donde se trabaja con mucho caos, con mucho estrés, con mucha presión, surge ese tipo de situaciones, ¿no? Donde te rayan a uno y ese raya al resto, ¿no? En todo caso, si se fijan, esto de la empatía es simplemente esa sensación corporal de interesarse por qué estará triste esta persona, ¿no? Entonces ponerse en sus zapatos y no sentir lo mismo, pero sí sentirse consternado por lo que está pasando. Entonces, esto nada tiene que ver con ser muy inteligente a nivel genio ni cosas por el estilo. Simplemente es esa sensación, ¿no? Y esto viene de hacer caso más a la parte, si ustedes quieren, inconsciente, donde ahí está toda esta situación y concretamente Jung creo que ya hablaba de esto, de que el inconsciente es corporal, ¿no? Es en el cuerpo. Entonces en el cuerpo hay muchas cosas, traumas, miedos, pero también están este tipo de emociones o de sensaciones donde uno puede trabajar adecuadamente y desarrollar, ¿no? Lo que plantea la inteligencia emocional es que dice que es hallar una cierta habilidad y empezarla a desarrollar. Y esta habilidad va a terminar cuando tú decidas ya no trabajar en ella. O sea, si tú la quieres desarrollar, la puedes desarrollar hasta donde quieras. ¿No? No es como la inteligencia, el coeficiente de inteligencia, ¿no? El coeficiente de inteligencia más está relacionado con que, bueno, tú has venido con X velocidad de procesamiento, X capacidad de memoria y te mueves por ahí nomás. Difícil que vayas a llegar a uno que ha sacado 5X de eso y 5X de capacidad de memoria, ¿no? Tú te mueves de acuerdo a lo que te ha tocado. En cambio, las habilidades y las competencias se desarrollan, se empieza concientizándose
y se desarrolla hasta que uno quiera o hasta que uno decida, ahí nomás. Es ese el factor diferencial que existe en la inteligencia emocional. Entonces, esto va referido, por ejemplo, aquí dice el conocimiento de sí mismo, ¿no? Por más que yo me aprenda en el libro de Goleman qué quiere decir eso, yo no voy a tener conocimiento de sí mismo por haber leído ese libro y haberme grabado aprendido de memoria las definiciones, sino voy a tener conocimiento de sí mismo, de mí mismo, cuando yo esté en un momento de caos estresante y yo siento un mariposeo en el estómago y reconozca y diga, esto es ansiedad, esto es agitación, lo estoy sintiendo. O cuando alguien me dice una cosa complicada y se me ruboriza la cara, y yo digo, uy, esto es vergüenza en la cara. O cuando alguien viene, me golpea y yo tengo ganas de golpearlo y me viene una sensación en los brazos de lanzarle uno, ¿no? Entonces, estar en contacto con esas emociones que vienen es parte del conocimiento de sí mismo. De hecho, estados como, por ejemplo, estoy gozoso, sentir esa emoción de gozo, que seguramente está relacionada con la alegría, pero mucha gente dice es como si saltara, palpitara algo en el pecho y se siente corporalmente, o sea, las emociones son corporales. Y el reconocerlas es el conocimiento de sí mismo, el reconocerle qué es lo que estoy sintiendo, ¿no? Y seguramente de ahí va a llegar lo que se llama el control propio, ¿no? Porque, por ejemplo, hay gente de que ha asombrado y había cometido no sé, una golpiza, ha participado de una golpiza o cosas peores como irreconocible, agarró una pistola y empezó a balear. Eso es algo así como que esa persona conocía a todos menos a él, ¿no? Porque seguramente esas tendencias de agresión no las entendía ni las trabajó nunca y de pronto como una olla de presión explotó y ese tipo de cosas sucedieron, ¿no? Entonces el control propio va relacionado a eso. Una vez que ubico la emoción y me familiarizo con ella, ya suficiente con darme cuenta, empiezo a reconocerla y a no es control estaría, o sea, se utiliza el término, pero control estaría a represión, no va por ese lado. Control es más relacionado con regulación. Entonces, seguramente yo puedo regular, sea percibir mi estado de ánimo y regularlo. De ahí viene el término que en terapia gestal llamamos autorregulación, ¿no? El organismo se puede regular, pero si yo estoy en contacto con mi corporalidad y con mí mismo, en otras palabras, ¿no? Bueno, entonces todo esto va relacionado con esto. Dice, y ojo, aquí dice habilidad de crear relaciones exitosas, ¿no? Porque tú puedes conocer a mucha gente. En base a empatía, tú puedes crear relaciones, pero exitosas. Había una persona, un tipo, un gerente que yo tenía, un jefe, digamos, que alguna vez me sucedió que el vehículo de la empresa me lo tantearon y era bien entendible, yo no lo había dejado por descuido, pero era entendible y se lo comenté y me dijo, ¡ay, qué bacana! A ver, espere, agarró el teléfono, clean, una llamada, sí, Jorge, no sé qué nombre, sí, ¿cómo te va? Hazme un favor, estoy en tal lugar tanteado, dame una mano. Pero ese rato le han llamado del lugar un guardia y dice, ya lléveselo a su coche. Y él me dijo, eso es relación exitosa. Se ubican, ¿no? O sea, una cosa es conocer a todo el mundo, otra cosa es esa, en este caso tal vez era algo no lícito, yo no sé, pero en todo caso esa cercanía con las relaciones
saber crear esa cercanía, esa confianza y esa efectividad, son relaciones exitosas, ¿no? Entonces, esa habilidad es parte de esto de la inteligencia emocional, ¿no? Y dice, estas cualidades, estas 5 que han nombrado aquí, marcan diferencia en la obtención de ganancias, en la productividad y en la calidad. Pero marcada diferencia. La persona cuanto más desarrolla estas 5 situaciones, seguramente va a tener marcada diferencia en obtención de ganancias, productividad y calidad, etc. Se las firmo, es así de claro. La situación que plantean aquí, entonces, ¿qué tiene que hacer un líder para enfrentar los retos del siglo XXI, ¿no? O sea, ustedes, ¿qué tienen que hacer? Hay un estudio que han hecho en base a este arte que se llama el Aikido, ¿no? Donde se usa la fuerza del oponente más que tu fuerza, por ejemplo, ¿no? Y esto en base al Aikido es esta pequeña propuesta que tienen aquí, que está basada en 3 puntos: concientización, adaptación y aceptación. Si se fijan, está bien relacionada con la inteligencia emocional, porque esto lamentablemente no tengo ahorita como, probablemente haya la opción de escribir, pero vamos a ver cómo podemos hacer eso en una próxima. Pero esto es como un triángulo equilátero. Dibujen un triángulo equilátero, quiere decir que es perfectamente igual sus 3 lados y está ubicado con 3 vértices, ¿verdad? En cada vértice pueden poner la concientización, en el otro la adaptación, en el otro la aceptación. Cuando estos 3 vértices, o sea, estas 3 líneas están del mismo tamaño, está el equilibrio, ¿no? Entonces, si yo doy mucho énfasis a la concientización, entonces se vuelve una línea larga y se desequilibra este triángulo equilátero. Lo propio de la adaptación, lo propio de la aceptación. Entonces, para mantener equilibrado, las 3 líneas sean iguales, yo tengo que trabajar en cuando se me presenta caos, este tipo de estrés, presión, exigencia, se está acabando el mes, no he llegado a mi meta, cosas como esas, ¿no? Entonces, uno puede trabajar esto. Básicamente consiste en lo siguiente. Uno va a la concientización y dice, soy consciente que tengo un conflicto. O sea, no lo voy a negar, tengo un conflicto. Me estoy conflictuando porque se está cerrando el mes y yo no estoy llegando. ¿Ok? Entonces es bien importante ser consciente del conflicto, porque mucha gente dice, no, no pasa nada, ya lo voy a solucionar, o sea, no quiere reconocer de que se está yendo a un cuello de botella, ¿no? Y soy consciente de eso, sí, me voy a estrangular dentro de unos, la situación va a ser más apremiante todavía dentro de unos días. Y sí, soy consciente de eso y me está conflictuando eso, es el primero. Luego, mostrar lo más nítidamente posible a la otra parte que uno quiere trabajar en una solución. En otras palabras, seguramente habrá jefes, habrá personas que ven nuestro trabajo y que también están con la misma situación. Entonces yo lo que les concentra, primero concentrarse en uno y decir, estoy conflictuado, estoy complicado en este momento, soy consciente de eso. Luego, muestro lo más nítidamente posible a la otra parte que quiere trabajar en una solución. Esto también se podría ver en un conflicto de pareja, por ejemplo, ¿se ubican? Donde hay una situación X que se ha dado y ustedes pueden trabajar en base a este triángulo, ¿no? Y decir,
Sí, realmente estamos complicados, estamos bien metidos en esto y yo no veo salida y estoy realmente muy estresado, muy preocupado, muy angustiado por esto. Soy consciente de eso, soy consciente, me está afectando, no puedo dormir, qué sé yo, soy consciente de eso. Y tratar de buscar a la otra persona y mostrar nítidamente que uno, a la otra parte, a la otra persona, que uno quiere trabajar en la solución. O sea, expresar y decir, sí, me encuentro así, sin embargo, yo estoy trabajando en una solución. ¿Ok? Es una aceptación que logre que la otra persona se concientice y se dé cuenta que eso está, que su actitud es que está trabajando en una solución. Y la otra situación del triángulo es que uno tiene que estar presto al cambio y abierto a nuevas ideas. Probablemente en la parte de concientización, este conflicto que uno tiene, definitivamente le va a cambiar la situación, ¿no? Ya no va a ser la anterior. Entonces uno tiene que estar presto a ese cambio, aceptarlo. Me adapto. Probablemente, no sé, en una pelea de pareja tenga que irme de mi casa por unos días o por un tiempo, qué sé yo. Estar presto al cambio y abierto a nuevas ideas. Si se fijan una vez más, es hablar de esto de las fijaciones, ¿no? Si yo quiero que siempre esté igualito todo, siempre el mismo afecto en mi casa, el mismo afecto en mi trabajo, ¿eh? O sea, no estoy presto al cambio, ¿no? No estoy mostrando flexibilidad, no estoy mostrando fluidez. Entonces, en esto sí, seguramente al ser consciente de que en el primer caso está acabando el mes y yo no estoy llegando a mi presupuesto, me está poniendo incómodo, no puedo dormir, estoy consciente que estoy conflictuado. Yo no soy así, ahorita estoy muy conflictado, muy angustiado, ¿no? Entonces muestro a la otra parte que estoy trabajando en una solución, me estoy concentrando en una solución, no me estoy concentrando en mi conflicto. O sea, no lo estoy agrandando, es lo que estoy haciendo es viendo cómo solucionar esto. Estoy trabajando, mostrar a la otra parte que está trabajando en una solución. Y la otra es mantener esa sensación de que si cambian las cosas me adapto, seguramente, y por más que salga bien todo, igual no va a ser, va a haber cambio, no va a ser lo mismo que era. Probablemente mejor, probablemente peor, pero yo me adapto a lo que se presente. No quiero que sea todo lo mismo, siempre igualito, siempre el jefecito bueno, la esposita buena, cosas como esas, ¿no? Se puede cambiar y estoy abierto a nuevas situaciones. Un poco esto es lo que les sugieren principalmente para los líderes del siglo XXI. Este modelito trabaja en ese sentido. Que Krum creo que se van a ver en sus apuntes, esto está desarrollado, él comenta esto, que es bien importante manejarse en estas épocas con este tipo de modelo. Entonces, tenemos unos 5 minutos donde si quieren compartir algo, yo estoy presto. Ok, si quieren comentar algo podemos ver, pero si se fijan, he tratado de hacer una reseña de qué es lo que se estila actualmente respecto al liderazgo. Y esto de las fijaciones y esto de saber leer la situación y ser flexible, adaptable y todas esas cosas. Y sobre todo la concientización corporal, ¿no? No de que habla de la inteligencia emocional, no es la idea sobre eso, sino es lo que uno siente sobre eso. O sea, y sentir es diferente de pensar. Pensar es esa situación de proceso mental, ¿no? Que no tiene que ver nada con lo corporal. Sentir es diferente. Simplemente sientes, es lo contrario de pensar. Es como que no dices nada, no,
no procesas nada, simplemente la sensación de este momento, aquí, ahora y todo eso, ¿no? Entonces, eso es lo que no conocemos de la inteligencia emocional, no lo practicamos, es muy extraño, muy diferente, no sabemos si, cómo es eso. Jaime, habla Nadia. Quería opinar sobre lo que estás comentando. Vale, Nadia, Bueno, dime. más que comentar, hacerte una consulta, ya que estamos hablando sobre la inteligencia emocional, que es una capacidad muy importante para los líderes, integradores. Quería Sí. preguntarte desde tu experiencia, ¿cómo podemos nosotros mismos autopreguntarnos para darnos cuenta si estamos manejando la inteligencia emocional esperada? Y obviamente las preguntas autorreguladoras para poder ver si estamos en el camino adecuado, ver las estrategias para cambiarlas. Tal vez si nos podrías facilitar algunas preguntas orientadoras para poder darnos cuenta sobre nuestra inteligencia emocional. Ya, ya. Sí, podemos planear, digamos, para la siguiente clase. Se trabaja solo martes y jueves, ¿verdad? Con ustedes. Y solo martes y jueves. Martes y jueves y solo hora y media, ¿no? Lo que podemos hacer, yo les puedo compartir alguna situación de estas y en algún momentito podemos comentarlo, pero te adelanto de que a veces esto está relacionado, tú me hablas del darse cuenta, ¿verdad? Y hablas de que en lo personal uno cómo se puede introspectar y cómo puede manejar este tipo de cosas, por lo que te he entendido. La idea es que en algún momento te consideres como si estás hablando a una persona dentro tuyo, ¿entiendes? Generalmente uno es uno y de aquí sale hacia afuera, pero de aquí hacia adentro no. Por ejemplo, no tengo el hábito de escucharme mi voz, qué tono tiene, qué está transmitiendo mi voz. No tengo, digamos, la sensación cuando camino que cómo se mueve mi cuerpo, quién lo está haciendo eso, es automático. Eh, o cuando, no sé, veo un perrito en la calle solito y de frío y hambriento y qué sé yo, esa sensación que me viene de decir, uy, pobrecito, o sea, ¿dónde siento eso? Todo ese tipo de cosas no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces es como chino avanzado para muchos de nosotros. Lo importante es que tal vez una reflexión en el espejo, donde veas una persona que está ahí, seguramente eres tú, pero es una persona que está ahí y empiezas a hacer un diálogo, nada que ver con esquizofrenia y ese tipo de cosas, ¿no? Yo simplemente estoy diciendo, es una técnica donde puedes empezar a darte cuenta qué sensaciones te produce eso de hablarte contigo al espejo, por ejemplo. ¿No? ¿Qué sensaciones te produce? Lo importante es observar tu reacción, no el hecho de que te concentres en la técnica, sino te concentres en tu reacción. O sea, tienes vergüenza, sientes vergüenza, sientes extrañeza, nunca he visto a esta persona y menos hablándole yo. No sé, cosas como esas te van a dar un poquito de luces de cómo va tu trabajo con las emociones, ¿no? Y eso es inteligencia emocional. Ahora, las preguntas, ya te digo, muchas veces se vuelven como proceso mental, ¿sí? En el sentido de que tú pones y empiezas a reflexionar en una pregunta, para que no se vuelva proceso mental, pues tienes que recurrir a qué reacción corporal tienes a esa pregunta. Porque si no es un proceso mental, lo mismo que te preguntara, no sé, ¿qué sabes sobre los líderes? A ver, anotaremos, ¿no? Y me das 5 características o 10, que se yo, las anoto todo, y después analizamos y todo esto se vuelve proceso mental y no va por ese lado, sino va por el lado de qué reacciones tienes tú.
qué emociones se mueven, qué sensaciones se dan al hacer esto, por ejemplo, ¿no? Entonces, no sé si te ha ayudado Nadia. En todo caso, voy a encontrarles algunas preguntas. Lo importante es que esas preguntas, ya te digo, no las vuelvas proceso mental, sino introspectes, te enfoques en tus reacciones. ¿Qué te hace estas preguntas? ¿Qué te mueven? ¿Qué reacciones sientes? ¿Qué sensaciones están en ti en ese momento? ¿No? Eso es inteligencia emocional. En todo caso, yo lo estoy hablando como terapeuta, pero seguramente muchos de ustedes son psicólogos y muchos de ustedes también practican terapia, pero va relacionado con eso. Aquí dice, llego a la conclusión de que la empatía es la capacidad de percibir la experiencia subjetiva de la persona. No sé si estoy equivocado. Sí, más que percibir, Teresa, por si acaso, ¿no? Más que percibir la experiencia subjetiva de otra persona, tú percibes lo que estás sintiendo, no su experiencia, sino lo que está sintiendo, lo que está experimentando. Va de nada a nadie, pero va relacionado con eso. Va... vale, Teresa, aquí tengo tu contestación. Eso es percibir, ¿ok? Lo que está pasando, lo que está sintiendo, es definitivamente no es proceso mental. O sea, es todo en base a reacciones que tú percibas dentro tuyo. Nada que ver con otra cosa, ¿ok? Lo que les pido es que estén en mayor cantidad la próxima vez para que podamos aprovechar más y incluso tal vez nos dé tiempo algunas cositas más, porque les digo que el coaching es bien introspectivo, súper, súper introspectivo, pero en ese sentido, ¿no? No en el sentido de proceso mental. Si lo vuelven proceso mental el coaching, no les auguro muchas cosas, no van a tener mucha... El coaching promete transformación en ti y en los grupos que intervengas o cualquier situación que te toque. Pero funciona cuando no se vuelve proceso mental, sino es este trabajo con las reacciones, con tus sensaciones, ¿ok? Principalmente con tu percepción. El coaching y la inteligencia emocional y todo esto no te cambia la forma de pensar, te cambia la forma de percibir. Ese es el punto. ¿Ok? Bueno, con esa palabra, con esa frase nos despedimos y nos vemos pues el próximo martes, ¿ok? Ok, de mi parte también muchas gracias y los veo el próximo martes, ¿ok? Ok, buenas noches, hasta luego.